Desde la época de los griegos se pensaba que la escala más pequeña del universo era el átomo, pero en 1897 el físico Joseph Thomson siguió profundizando en la materia cuando observó una partícula subatómica, el electrón. En 1911 Ernest Rutherford descubrió el protón y propuso además un modelo atómico que explica que la materia está formada por núcleos que ocupan un volumen 100.000 veces más pequeño que el propio volumen del átomo, que está rodeado por una nube de electrones. Para poñer un exemplo didáctico, esencialmente o núcleo do átomo é como un grau de sal dentro da Catedral de Santiago, que sería todo o átomo que ocupan os electróns. É dicir que a materia está concentrada en unha zona moi pequeniña, porque o núcleo do átomo ten o 99,99% da nosa masa. Poco a poco la ciencia fue descubriendo nuevas partículas como los neutrones, que comparten núcleo con los protones e incluso algunas todavía más pequeñas. Dentro dos protóns temos esencialmente quarks, e eses quarks están pegados con unha partícula que embautizou esa partícula, que foi Murray Gell-Mann, deulle o nome de gluón. Gluón ven da palabra inglés glue, que quere decir pegamento. É unha palabra que eu considero moi adecuada porque o gluón pega moi intensamente os quarks. Estas partículas interaccionan entre sí a través de la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, el electromagnetismo y la gravedad. A interacción forte, esencialmente, describe como os quarks se xuntan nos protóns e neutróns dos nosos núcleos. E despois está a interacción feble, que, como dixen, só se manifesta facilmente en interaccións nucleares como no Sol ou en certo tipo de desintegración radiactiva, e o electromagnetismo, que está presente en moitísimas cousas que vemos, non? As cores, a luz, o calor, o contacto. Las partículas y sus interacciones se agrupan en una teoría llamado modelo estándar, muy respaldada por la comunidad científica, sobre todo después de que el CERN haya descubierto una partícula que predecía esta tesis, pero que requería de una máquina como el LHC para dar con ella, el bosón de Higgs, que explica algo muy fundamental, cómo las partículas adquieren masa. Entón, Xavier, vamos a explicar como funciona o bosón de Higgs, imaginando que temos unha sala na que hai moita xente e de repente entra un personaxe conocido, non? Eso é, simplemente podemos imaginar que temos unha sala como esta, con moitas persoas, e entra unha persoa célebre, e entón quere atravesar a sala. Entón, estas persoas, digamos, que actúan como o campo de Higgs. Estas persoas, cando a persoa tenta atravesar a sala, vanse a remolinar alrededor da persoa, van a rodear, van a interaccionar con ela e van a impedir continuar. É dicir, en certo modo, a persoa célebre vai decidir unha masa que lle impide moverse. Se en lugar de ser unha persoa célebre fose unha persoa normal, menos coñecida, a persoa atravesaría o campo sin maior problema, e dicir, de efectos prácticos tería menos masa. Entonces, digamos que a interacción do campo cunha persoa ou coa outra, de forma efectiva, cambia a masa que esa persoa ten. Por eso temos partículas máis pesadas ou máis lixeiras. El descubrimiento del bosón de Higgs, también llamada la partícula de Dios, ha sido hasta la fecha el hito más importante que ha generado el CERN y uno de los mayores avances en el conocimiento sobre el universo. Cuando los científicos hablar de emoción a veces no es lo más trivial o lo que sale, pero ese momento especialmente fue muy importante para todos, porque llevábamos muchísimos años trabajando en el LHC. Lo que la gente quizás no sabe es que para descubrir el bosón de Higgs se necesita una máquina muy potente, y cada uno de los imanes que está puesto en la máquina se necesita un desarrollo como alrededor de 20 años. Para darte un ejemplo, el primer diseño de los imanes dipolares del LHC salió en los años 80. El primer haz de partículas circuló en el acelerador en el 2010 y se descubrió el bosón de Higgs en 2012. La partícula lleva el nombre del físico británico Peter Higgs, que propuso su existencia en los años 60.